¿Alguna vez has sentido que haces todo lo posible y sin embargo nada cambia? Te levantas, luchas, oras, sobrevives, pero algo dentro de ti sigue fragmentado. Quizás, sin darte cuenta, has comenzado tus días sin aquel que te dio la vida. Y si te dijera que no se trata de hacer más, sino de poner a Dios en primer lugar, y que solo eso podría transformar por completo tu realidad espiritual, emocional e incluso física. Y si te dijera que existe una llave, una única llave, capaz de abrir puertas cerradas, sanar heridas que creías eternas y alinear tu alma con el propósito eterno que Dios tiene para ti, ¿la aceptarías? Este video no es casualidad. Dios te está llamando. Presta atención. Hay algo que Él desea revelarte hoy. Hay una verdad capaz de cambiar la forma en que vives cada día. Y solo quienes estén dispuestos a escuchar desde el principio, la descubrirán. Hoy te mostraré por qué muchas oraciones no reciben respuesta. Por qué tu paz es intermitente. Por qué a veces te sientes seco pese a tu fe. Y aún más importante, te revelaré cómo cambiar todo eso con una única decisión diaria: poner a Dios en primer lugar. Pero no me creas todavía. Quédate hasta el final y comprenderás por qué tu vida jamás será igual. Antes de continuar, haz algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios "Paz en Cristo". Es un acto simbólico que significa "Señor, estoy aquí. Háblame". Un pequeño gesto con un gran significado espiritual. También te invito de corazón a suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. ¿Por qué? Porque esto no es solo contenido. Es alimento para miles de almas sin una iglesia cercana. Tu suscripción ayuda a que más personas reciban esta palabra justo en el momento que la necesitan. Al hacerlo, siembras esperanza en alguien que quizá hoy pensaba rendirse. Te felicito, porque formas parte de este ministerio. Eres luz en medio de esta red digital que Dios está usando como un nuevo púlpito. Reflexiona en esto. Cada mañana que eliges al Espíritu antes que al caos, la palabra antes que el celular, la oración antes que la preocupación, tu realidad empezará a obedecer una nueva ley espiritual. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee una promesa específica en tu vida. No es casualidad. Es Dios hablándote a través de los detalles. Detente un momento, olvida todo lo demás, respira y prepárate, porque este estudio será un encuentro real con el poder de Dios. Número 1. La raíz espiritual del desorden cotidiano. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Tu alma se conecta con el cielo o tu mente se sumerge de inmediato en las preocupaciones del día? Quizás, sin notarlo, llevas años edificando tus mañanas sobre un terreno inestable, y lo que se construye sobre arena tarde o temprano se derrumba. Muchos creyentes tienen una fe firme, pero una rutina frágil. Ahí está el problema. ¿Cómo esperas vivir días llenos de paz si cada uno empieza sin aquel que es el príncipe de paz? Dios no quiere estar solo en tu agenda, quiere ser tu agenda. Una vida espiritualmente ordenada comienza cuando decides quién ocupa el primer lugar en tu despertar. No hablo de religión, hablo de prioridad espiritual. No es una fórmula, es relación. Y esa relación, como toda relación, florece cuando la cultivas primero. Mira a tu alrededor. La ansiedad crece, la depresión se ha vuelto común, y el cansancio emocional es casi un uniforme que muchos llevan. ¿Sabías que la ciencia confirma que la forma en que comienzas el día afecta directamente tu química cerebral y estabilidad emocional? Un estudio de neuropsicólogos de Harvard reveló que los primeros 15 minutos del día determinan el enfoque emocional que tendrás en las horas siguientes. Lo que piensas, sientes, dices y crees
En esos minutos iniciales moldea todo tu día. Ahora, imagina si esos minutos fueran dedicados a la presencia de Dios. ¿Qué impacto tendría eso en tu ánimo, tus decisiones, tu capacidad de amar y perdonar? Pero aquí está la clave. Poner a Dios primero no es solo orar 5 minutos antes de salir de casa, sino permitir que su voz sea la primera que escuches, que su palabra filtre tus pensamientos y que su paz reine en tu interior. Eso transforma absolutamente todo. ¿Por qué tu vida parece estancada? ¿Por qué sientes que oras y nada sucede? Muchas veces, la respuesta no está en cuánto oras, sino cuándo lo haces. Cuando dejas a Dios para después de todo, no solo lo pospones, le dices sin palabras que otras cosas son más urgentes. Es como intentar encender una lámpara sin conectarla a la corriente. Por más hermosa o funcional que sea, sin conexión, no habrá luz. Esto va más allá de lo visible, porque poner a Dios primero tiene un efecto dominó en tu vida espiritual. Te alinea con su voluntad, te sensibiliza a su voz y te protege bajo su cobertura. ¿Ves lo poderoso que es? Imagina tu vida como un barco en medio del océano. Si cada mañana pones a Dios al timón, aunque lleguen tormentas, sabes quién guía. Pero si cada día el miedo, el cansancio, el celular o la rutina toman el control, no te sorprendas si terminas perdido. Poner a Dios primero es como ajustar el GPS antes de arrancar el coche. No importa lo buenos que sean tus planes, si no están guiados por la dirección correcta, acabarás en lugares equivocados, con personas inadecuadas y enfrentando consecuencias evitables. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza con prioridad. Cuando Dios es lo primero, Él mismo se encarga de añadir lo demás. No es solo una promesa bonita, es una ley espiritual. ¿Qué pasaría si desde mañana tus primeros pensamientos fueran de adoración y no de preocupación? ¿Y si la primera imagen que vieras fuera la palabra, no los problemas del mundo? Lo que haces en esos primeros minutos está moldeando silenciosamente tu carácter, tu fe y tu capacidad para escuchar a Dios en medio del ruido. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, no le haces un favor a Él, sino que rescatas tu alma del desorden. Hay una gran diferencia entre vivir un día cualquiera y vivir un día con propósito. Eso solo se logra cuando el autor del día también es el protagonista desde el primer instante. Así como una casa se levanta desde sus cimientos, tu día se construye desde los primeros pensamientos. Y si esos pensamientos están guiados por el Espíritu Santo, lo que venga después será un reflejo de su sabiduría, su gracia y su poder, obrando en ti. Muchos piensan que necesitan más fuerza, más disciplina o motivación para transformar su vida, pero lo que realmente requieren es comenzar cada día entregando a Dios lo que le corresponde. El primer lugar no implica perfección, sino intencionalidad. Se trata de decir, Señor, antes que nada, aquí estoy. ¿Estás dispuesto a reorganizar tus prioridades para que el cielo empiece a ordenar tu vida desde lo invisible? Entonces continúa conmigo porque esto apenas empieza. Número 2. ¿Cómo Dios transforma tu día desde el primer minuto? Poner a Dios primero no es solo una declaración espiritual, es un acto tangible que provoca una reacción celestial. Es como plantar una semilla invisible en las primeras horas que florece en cada decisión, encuentro y desafío. ¿Lo has pensado? Cuando entregas tu mañana a Dios, no solo dialogas con Él, sino que abres una puerta legal para que su presencia gobierne tu jornada. Estás diciendo, Señor, sé tú quien marque el ritmo, sé tú quien dirija mis pasos, sé tú quien filtre lo que debo ver, escuchar y pensar hoy. Hay algo sagrado en esos primeros minutos,
como un altar invisible donde decides si tu día será guiado por lo eterno o arrastrado por lo urgente, si caminará con fe o se dejará dominar por el miedo. Dios no solo quiere participar de tu día, quiere transformarlo desde el inicio. Y cuando le das esa autoridad, empiezan a suceder cosas que no pueden explicarse con lógica humana. ¿Sabías que el cerebro es más moldeable justo después de despertar? En ese momento la mente es más receptiva, influenciable y sensible. Lo que escuchas, dices o piensas, al comenzar se graba más profundamente que en cualquier otro instante del día. La ciencia lo llama estado alfa, Dios lo llama oportunidad divina. ¿Qué estás sembrando en tu alma durante ese estado? Cuando decides iniciar tu día adorando, orando, leyendo la palabra o simplemente en silencio en su presencia, tu espíritu se alinea con el cielo y tu carne se somete sin resistencia. Eso marca toda la diferencia. Quizás pienses, no tengo tiempo. Ahí debes mirar tu corazón, porque no se trata de tiempo, sino de entregarle a Dios lo que es suyo. Incluso unos minutos sinceros para Él harán la diferencia. No necesitas ser teólogo ni disponer de horas libres cada mañana. Solo requieres un corazón disponible. A veces, una oración sincera al despertar tiene más poder que 1000 palabras vacías repetidas sin dirección. Cuando Dios ve que le priorizas, responde de formas que te dejarán sin palabras. ¿Te ha pasado que comenzaste el día con Dios y todo fluyó distinto? La conversación que temías salió bien. La ansiedad bajó. El problema se resolvió sin que tú lo hicieras. Eso no es casualidad, es evidencia. Dios honra a quienes le honran. Cuando le pones primero, Él ordena lo que ni siquiera sabías que estaba fuera de lugar. Poner a Dios primero es como enfocar una cámara antes de tomar la foto. Puede que todo esté igual, pero ahora lo ves claro. Tu día deja de ser caos para ser misión. Ya no sobrevives, sino que vives con propósito. Y aquí algo profundo. Cuando haces de Dios tu prioridad en lo pequeño, Él es tu respaldo en lo grande. Porque en lo cotidiano se entrena la fe que mueve montañas. Piensa en los milagros que esperas. Quizás están en pausa, no porque Dios no quiera dártelos, sino porque no estás listo para sostenerlos. Cuando pones a Dios primero, no solo bendice tu día, te prepara para recibir lo que viene. Una mente que inicia el día en oración no se rinde fácilmente al miedo. Un corazón lleno de su paz al despertar resiste mejor la tormenta. Una boca que empieza alabando no se contamina con murmuraciones. Es una cadena de causa y efecto. Como el agricultor que cuida la tierra al amanecer, tú preparas tu campo espiritual entregando tus mañanas al Señor. Quien cuida al principio, cosecha al final. No subestimes lo que sucede en ese primer instante. No ignores la batalla invisible que se libra apenas abres los ojos, porque allí se gana o se pierde la jornada. Poner a Dios primero no asegura facilidad, pero sí control divino, que vale más que cualquier garantía humana. Y si mañana lo intentas, no con presión por ser perfecto, sino con humildad reconociendo tu necesidad de guía, solo dile, Señor, aquí estoy. Hoy comienzo contigo. Y verás cómo poco a poco tu realidad cambia, porque cuando pones a Dios primero, el cielo responde. Número 3. Lo que ocurre en lo invisible cuando Dios es lo primero. Hay cosas que solo Dios ve y que solo suceden cuando decides ponerlo al frente. En el mundo espiritual, tus prioridades hablan. Lo que pones primero revela. ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu refugio? Y créeme, tanto el cielo como el infierno escuchan. Cuando decides desde lo profundo que tu primer pensamiento es para Dios, que tu primer respiro consciente es entrega,
Se activan movimientos invisibles que no se pueden desencadenar de otra manera. Es como si tu espíritu enviara una señal clara. Mi vida está en manos del Altísimo. Esa señal, aunque invisible para ti, hace eco en el reino celestial. ¿Alguna vez has sentido que desde que abres los ojos el día ya te supera? Esa sensación de ir siempre atrasado, como si arrancaras corriendo sin haber empezado. Eso ocurre cuando tu alma no está alineada primero. Cuando no le das a tu espíritu el ancla que necesita antes de enfrentar las tormentas. Hay batallas que se ganan sin luchar, solo por cederle el primer lugar a Dios. Hay flechas que nunca te alcanzan porque tu ambiente fue sellado con su presencia antes que el enemigo pudiera lanzar su ataque. Priorizar a Dios es como colocar un escudo invisible al comenzar el día, creando un campo espiritual que protege tu mente, emociones y paz interior. Por eso muchas veces al iniciar orando, cantando o meditando en la palabra, sientes una ligereza única. No es psicológico, es espiritual. Es Dios habitando el espacio que tú le abriste. Y lo más asombroso es que ese cambio no solo te afecta a ti. Al hacer de Dios tu prioridad, bendices también a tu entorno. Tus palabras adquieren un tono diferente, tus decisiones son más sabias, tu paciencia se prolonga y eso, a veces sin que lo notes, transforma a quienes te rodean. Quizás no puedas cambiar el mundo, pero sí puedes modificar el ambiente espiritual de tu hogar, trabajo y familia, simplemente poniendo a Dios primero cada día, porque cuando lo haces, Él mismo entra en cada lugar donde vas. Hay una historia poco conocida. Durante años, los soldados hebreos llevaban el arca del pacto delante en cada batalla. No combatían primero, adoraban primero. Mientras sus enemigos confiaban en su fuerza, ellos confiaban en la presencia divina. ¿No es eso justo lo que necesitamos hoy? Mientras el mundo te exige levantarte rápido, revisar mensajes, actuar, moverte y producir, el Espíritu Santo susurra: quédate conmigo un momento, solo un instante, y yo organizaré todo lo demás. Y hay algo esencial que debes entender. Hay promesas que solo se activan en ambientes de intimidad, respuestas que solo llegan cuando el corazón está en calma, y ese silencio sagrado ocurre solo cuando Dios es el primero. A veces te preguntas, ¿por qué no oigo la voz de Dios? Tal vez no es que Él no hable, sino que tú solo lo buscas cuando el ruido del día ya te domina. Dios anhela ser el comienzo, no solo la solución. Quiere ser la fuente, no el escape, porque cuando Él es primero, lo demás pierde poder para desordenarte. Las urgencias se someten al propósito, el miedo se somete a la fe y la ansiedad cede ante la paz. No subestimes el poder de despertar y antes de tocar el celular, abrir tu corazón diciendo: Señor, aquí estoy. Hoy también comienzo contigo. Esas palabras, aunque simples, son llaves que abren realidades en lo invisible. Reflexiona. En una guerra, quien ocupa la primera posición estratégica tiene ventaja. Al darle a Dios ese lugar en tu día, le entregas la ventaja y Él nunca pierde una batalla. Muchos atraviesan tormentas que podrían evitar si solo se tomaran el tiempo de invitar a Dios al principio de la jornada. No después del caos, ni cuando ya estás herido o abatido, sino antes de que el mundo contamine tu paz. Poner a Dios primero es como calibrar la brújula del alma antes de zarpar. Puedes tener todo lo necesario, ser fuerte, preparado y creyente, pero si no estás alineado desde lo invisible, perderás el rumbo. Dios no quiere que simplemente sobrevivas, quiere que conquistes, que vivas con propósito, dirección y plenitud. Cada mañana es un lienzo en blanco, y cuando entregas el pincel a Dios desde el primer minuto,
Lo que Él pinta supera cualquier plan que pudieras imaginar. Pero para que eso ocurra, Él debe ser el primero en tocar ese lienzo. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios pinte tu día con su sabiduría, amor y propósito? Entonces sigue conmigo, porque el próximo paso es tan vital como este. Número 4. La resistencia invisible y cómo superarla al poner a Dios primero. ¿Por qué me cuesta tanto comenzar el día con Dios si sé que es lo mejor? ¿Por qué me distraigo? ¿Me olvido o simplemente no tengo fuerzas? Lo que muchos no comprenden es que detrás de esa dificultad no hay solo flojera o desorden, sino una resistencia espiritual real. No es casualidad que sientas más sueño cuando intentas orar, ni que lo primero que hagas al sonar la alarma sea tomar el teléfono y no elevar tu alma. Esa no es una lucha humana, es una interferencia espiritual. El enemigo sabe que si le entregas a Dios los primeros minutos de tu día, asegurarás el terreno para caminar bajo su protección. Sabe que un creyente que comienza con el cielo es una amenaza para su reino de oscuridad. Por eso pelea con todo para robarte esos minutos. Te distrae, te llena de urgencias, te hace creer que no es tan importante, pero sí lo es, porque ahí está la clave. Muchos piensan que la guerra espiritual empieza en grandes crisis o tentaciones visibles, pero la verdad es que comienza en lo simple, en ese primer minuto del día. Si el enemigo logra conquistarte ahí, ya lleva ventaja. ¿Cómo lo logra? Te ofrece lo urgente para robarte lo esencial. Pone en tu mente pendientes y problemas sin resolver. La ansiedad del día, alejándote silenciosamente del momento sagrado que podía darte fuerza, dirección y paz. Pero la buena noticia es que no tienes que pelear solo. El Espíritu Santo está listo cada mañana antes que tú, esperando ese encuentro. Y cuando tú das un paso de intención, Él da 100 pasos de gracia hacia ti. Poner a Dios primero también es un acto de guerra espiritual, es decirle al enemigo: hoy no controlarás mis pensamientos ni mis emociones. Hoy el cielo gobierna, y eso, aunque no lo veas, rompe cadenas invisibles que te tenían atrapado. Quizás no lo sabes, pero al tomar decisiones pequeñas con intención eterna, se rompen cadenas. Despiertas, te sientas en la cama, cierras los ojos, respiras profundo y dices: Jesús, hoy quiero comenzar contigo. Ese gesto es como encender una luz en una habitación oscura. Te imaginas hacerlo cada mañana. No necesitas una hora, solo conciencia y un corazón dispuesto. No importa cuánto tiempo dediques a Dios, sino cuánto espacio le das en tu interior. Y aquí te digo una verdad profunda. Lo que más te cuesta es a menudo lo que más necesitas. Si sientes lucha al empezar el día con Dios, si algo te lo impide, ahí está la puerta que debes cruzar. Porque al otro lado de esa batalla hay descanso. No solo dormir, sino respirar en paz, no sentirse perdido desde temprano, tener claridad en medio del caos, mirar los problemas con ojos fortalecidos desde el cielo. Dios no desea que comiences tu día enfrentando una batalla, sino fortalecido. Para lograrlo, debes aprender a superar esa resistencia invisible, a plantarte firme y declarar: hoy mi prioridad es Dios, todo lo demás puede esperar. Al tomar esa decisión, no solo bendices tu día, sino también tu espíritu. Te vuelves más receptivo a su voz, más fuerte ante las tentaciones y más consciente de las señales celestiales en tu vida. Aunque no veas resultados inmediatos, no abandones esta práctica, porque lo espiritual no siempre se siente de inmediato, pero siempre produce frutos. Cada mañana que eliges iniciar con Dios, estás sembrando una semilla que crecerá, quizá en semanas o meses, pero crecerá. Imagina tu alma como un jardín. Cada día que empiezas con Dios, estás regando ese jardín.
Aunque no veas las flores aún, aunque el suelo parezca árido, cada gota de agua cuenta y llegará el momento en que todo florezca de repente. Comprenderás que cada elección y cada batalla superada valieron la pena. Hoy quiero motivarte a no rendirte, a no permitir que el cansancio, la rutina o las mentiras del enemigo te arrebaten este regalo. Porque no es una obligación, sino un privilegio, el honor de iniciar el día de la mano del Creador. Recuerda que cada mañana hay un lugar reservado para ti y Dios. Una conversación que solo tú puedes sostener. Un alimento que solo Él puede brindarte. Una guía que puede cambiar el curso de tu día. No desperdicies esa oportunidad. La victoria comienza en lo invisible, y lo invisible comienza con una decisión. Número 5. El poder de una rutina espiritual guiada por Dios. Una vida transformada no surge del caos, sino del orden espiritual. Ese orden empieza cuando conviertes la presencia de Dios en una rutina sagrada, no como una obligación o un deber, sino como un hábito de intimidad, una cita diaria con el Padre que te espera sin reproches, sin prisas, sin condiciones. Muchos creyentes desean una vida guiada por el Espíritu, pero resisten construir una estructura espiritual. Algunos piensan que dejarse llevar es más genuino. Sin embargo, sin disciplina, lo espiritual se desvanece entre lo urgente. Si no estructuras tu fe en el día a día, acabarás viviendo de recuerdos de gloria, pero con un presente vacío. Dios es un Dios de orden. Desde la creación hasta las instrucciones sobre el maná, todo en Él tiene ritmo, ciclo y tiempo. Cuando te sincronizas con ese orden, tu alma se conecta con la fuente. Si estableces una rutina en la que el primer acto de cada mañana sea un altar, no un altar físico, sino una pausa interior a la que solo Él tiene acceso. Tal vez con una lectura breve, una oración de entrega o un momento de silencio donde solo escuchas. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad del enfoque. 5 minutos bien dirigidos pueden marcar una diferencia eterna. No importa lo que hagas, sino con quién lo hagas. Cuando Dios es el primero en tu día, lo demás pierde importancia. Estudios científicos muestran que el cerebro necesita repetición para formar hábitos profundos. Los primeros días pueden ser difíciles, pero si perseveras con amor y no con culpa, algo empieza a cambiar en tu mente, cuerpo y espíritu. Se forma una nueva ruta interior que con el tiempo se convierte en parte de ti. La oración matutina no es solo un acto de fe, es una inversión espiritual. Como un depósito en un banco celestial que dará frutos luego. Un día no oras, pero evitas un accidente. Otro día oras y encuentras paz en medio de la tormenta. Tal vez no siempre veas la conexión, pero siempre habrá fruto. Al priorizar tu rutina espiritual, comunicas en lo invisible. No actúo sin dirección, no camino sin protección, no respiro sin propósito. Esa actitud humilde y poderosa cambia la atmósfera que te rodea, y no estás solo. El Espíritu Santo quiere guiarte incluso en lo cotidiano. Él puede indicarte qué leer hoy, qué palabra necesitas, qué carga entregar. La rutina espiritual no es una cadena, sino una danza. Tú das el paso, Dios marca el ritmo. Como la lluvia que cae gota a gota, parece poca, pero con constancia ablanda la tierra más seca, nutre la semilla escondida y despierta la vida dormida. Así es tu hábito con Dios, sencillo pero profundamente poderoso. Quizá pienses, no soy constante. Bienvenido al club. Todos luchamos con eso. Pero Dios no busca perfección, busca sinceridad. Si caes, levántate. Si te distraes, vuelve. Si olvidas, inténtalo otra vez. Cada regreso es una victoria, cada esfuerzo, una semilla y cada mañana una nueva oportunidad.
Considera tu rutina matutina como un ancla. Mientras el mundo corre y las noticias generan temor, tú estás firme porque tu alma fue alimentada, fortalecida y guiada desde temprano. Hay un principio eterno. Lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que oras en lo íntimo, Él lo manifiesta en tu camino. Esa rutina silenciosa será la base de tus milagros visibles. Comienza tu día entregándote. No corras, entrégate. Di: Señor, antes que el mundo me hable, háblame tú. Antes que el miedo me visite, visítame tú. Antes que el peso caiga, lléname tú. Verás que lo difícil se vuelve indispensable, no por obligación, sino porque tu alma lo necesita como el cuerpo el aire. Se convertirá en tu esencia y entonces, lo espiritual dejará de ser un hábito para transformarse en estilo de vida. Poner a Dios en primer lugar cada día no es una meta que se alcanza de inmediato, sino un camino que eliges recorrer paso a paso, oración tras oración, entrega tras entrega. Número 6. Las bendiciones que solo se manifiestan cuando Dios es lo primero. Hay bendiciones que no se liberan con fuerza, sino con prioridad. Hay milagros que no se consiguen gritando, sino cediendo el primer lugar. Porque en el reino de Dios, el orden sí altera el resultado. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando lo marginas, incluso lo bueno pierde su sentido. ¿Cuántas bendiciones has estado esperando que quizá ya están listas, pero solo se activarán cuando Dios sea lo primero en tu vida diaria? Esto no es un castigo, es un principio espiritual. El cielo actúa con orden, no con improvisación. Y aquí está la verdad que muchos evitan aceptar. Hay puertas cerradas no porque Dios no quiera abrirlas, sino porque tu vida aún no tiene la estructura espiritual necesaria para sostener lo que hay tras ellas. Y ese orden empieza en lo más sencillo, tus mañanas. Cuando colocas a Dios en primer lugar, envías una señal al cielo que dice: estoy preparado. Y cuando el cielo escucha eso, las cosas comienzan a moverse. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Tal vez esperas provisión, sanidad, restauración familiar, una respuesta y has orado, clamado, ayunado. Pero el orden es la clave que faltaba. ¿Qué sucedería si simplemente comenzar cada día en su presencia activara la conexión con lo que esperas? El alma humana fue creada para vivir en conexión con su Creador. Cuando esa conexión se restablece diariamente, se genera un flujo de bendición que el sistema del mundo no puede bloquear. No es magia, es diseño divino. Imagina tu vida como una lámpara. Si cada día la conectas a la fuente, iluminará. No importa si ayer estuvo apagada o si la tormenta oscurece afuera. Mientras esté conectada, dará luz. Así es la bendición de Dios. No siempre se percibe desde el inicio, pero cuando mantienes la conexión, comienza a manifestarse sin aviso. Y no me refiero solo a bendiciones materiales, sino a bendiciones profundas. Paz en medio de la tormenta, dirección en el caos, gozo independiente de las circunstancias, sensibilidad espiritual para discernir lo que otros no ven. Cuando Dios es lo primero, se convierte en tu escudo, provisión, sabiduría y respaldo. No tienes que gritar al cielo, solo debes alinearte con Él. Y esa alineación comienza cuando decides entregarle tus primeros minutos. El pueblo de Israel aprendió esto en el desierto. Cada mañana descendía el maná, pero solo servía si se recogía temprano. Si lo dejaban para más tarde, se echaba a perder. Dios enseñaba algo importante. La provisión está garantizada, pero existe un momento oportuno para recibirla. Así funciona la bendición diaria. Está disponible, pero con tiempo, orden y prioridad. No es cuestión de esfuerzo, sino de enfoque.
Y si te has sentido estancado, no es por falta de fe, sino por falta de orden espiritual. No es para culparte, sino para invitarte a reenfocar, porque Dios no retiene bendiciones como castigo. Las guarda hasta que puedas sostenerlas sin que te destruyan. Cuando pones a Dios primero, Él te enseña a manejar lo que llega, y cuando te ve listo, comienza a derramar bendiciones. No gotas, sino ríos, no migajas, sino banquetes. Pero hay más. Cuando haces de Dios tu prioridad, también te conviertes en bendición para otros. Tu paz contagia, tu visión inspira, tu fe activa la fe de los que te rodean. Y sin darte cuenta, comienzas a ser canal y no solo receptor, fuente y no solo vasija. Ese es el verdadero propósito de la bendición. Que no solo estés bien, sino que seas instrumento para que otros también reciban. Pero no puedes dar lo que no recibes, ni recibir lo que no honras. Por eso empezar cada día con Dios es también un acto de generosidad espiritual, porque cuanto más te llenas, más puedes ofrecer. Poner a Dios primero no es una fórmula mágica para obtener cosas. Es un estilo de vida que transforma lo que eres para que puedas recibir lo que aún no tienes. Y cuando esa transformación sucede, comienzas a andar con una certeza inquebrantable. Estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, porque Dios va delante de mí. ¿Y qué bendición mayor que esa? Si hasta aquí sientes que Dios te está hablando, es porque algo en tu espíritu está despertando. Estás entendiendo que lo que parecía sencillo es profundamente poderoso y que tras cada mañana entregada hay una eternidad de propósito lista para manifestarse. Número 7. Testimonios silenciosos que surgen de una vida con Dios al centro. A veces, el testimonio más poderoso no es el que se cuenta, sino el que se vive. Hay personas que nunca han subido a un púlpito ni predicado, pero cuyas vidas proclaman algo que el mundo no puede ignorar. Dios es lo primero en mi vida. Y ese mensaje, aunque no tenga micrófono, transforma ambientes. Cuando alguien camina con Dios desde la primera hora, su sola presencia es testimonio. Irradian paz, toman decisiones sabias, hablan con gracia, escuchan con empatía y cuando oran, el cielo responde. ¿Has conocido a personas que no hablan mucho de su fe, pero que sientes que llevan a Dios consigo? No es casualidad, es el resultado de una vida anclada en la presencia, no ocasional, sino diaria, desde temprano, desde adentro. Cuando pones a Dios primero, no necesitas probar nada a nadie. Tu fruto habla por ti. La forma en que enfrentas los problemas, respondes a la injusticia, mantienes el equilibrio en medio del caos. Todo eso es un testimonio viviente. Lo más sorprendente es que la gente lo percibe, aunque no lo diga o entienda. Algo en ti les confronta y al mismo tiempo consuela, porque tu paz no es del mundo y tu orden no se explica con lógica. Tu vida se convierte en evidencia. Muchos esperan que Dios les dé un escenario para hablar, pero lo que Dios quiere primero es que tu vida sea el mensaje. Eso comienza no con grandes cambios externos, sino con la decisión íntima y constante de rendir tus mañanas. Porque cuando lo haces, algo cambia incluso en lo que no puedes controlar. Las palabras que antes te herían ya no te desequilibran. Los problemas que te paralizaban ahora te impulsan a orar. Las personas que antes te agotaban, ahora ven en ti una fuente. Tu entorno empieza a transformarse por el testimonio silencioso de tu fidelidad. No porque seas perfecto, sino porque Dios se manifiesta a través de ti. Imagínate como un vaso de barro lleno de luz. Nadie admira el vaso, sino lo que contiene. Pero si decides llenarlo cada día desde temprano, llegará el momento en que rebose. Entonces la luz brillará por cada grieta, herida y parte rota,
y testificará la gloria de Dios en tu vida. Tu rutina diaria puede parecer trivial para otros, pero en el ámbito espiritual estás escribiendo tu propia historia. Estás levantando un altar, construyendo un legado y preparando el terreno para las generaciones que seguirán tus pasos. Porque quien pone a Dios primero no solo bendice su camino, sino que abre nuevos senderos para quienes le acompañan. Quizás tus hijos aún no comprenden tu fe. Tal vez tus amigos se burlan de tus costumbres. Quizá nadie ve las lágrimas que derramas en la madrugada. Pero hay uno que todo lo ve y está usando tu perseverancia como semilla para un testimonio que trasciende las palabras. Recuerda, el testimonio más poderoso no es el que impresiona, sino el que transforma. Y eso solo surge de una vida entregada, de una rutina guiada y de un corazón que cada mañana dice: Señor, hoy también tú eres mi prioridad. En un mundo que corre sin rumbo, que grita sin escuchar y que exige sin agradecer, tu decisión de comenzar con Dios es una revolución silenciosa. Y esa revolución no solo te transforma a ti, sino también a quienes te rodean. Así, sin buscar reconocimiento, te conviertes en una señal viva, en un reflejo de la paz que el mundo no comprende, en una lámpara encendida sobre la mesa, como dijo Jesús, que ilumina a todos en la casa. Si alguna vez pensaste que tu fe no estaba dando frutos, mira nuevamente. A veces el árbol crece en silencio, pero cuando llega el tiempo de la cosecha, comprenderás que cada mañana entregada, cada oración secreta, cada minuto dedicado primero a Dios, estuvo dando vida aunque tú no lo supieras. Y eso, hermano, hermana, es testimonio. Eso es ser un canal del cielo. Eso es lo que sucede cuando haces de Dios tu prioridad constante. Número 8. La protección espiritual que nace de poner a Dios primero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan vulnerable últimamente? Como si algo te faltara, como si las emociones te dominaran y cada pequeño conflicto te quebrara por dentro. Quizá no sea debilidad, sino exposición, porque cuando Dios no es lo primero, todo lo demás ocupa su lugar y eso te deja sin cobertura. Poner a Dios en primer lugar no solo brinda dirección, también otorga protección. Es como cerrar las puertas del alma antes de salir al mundo. Cuando comienzas el día en su presencia, tu espíritu se cubre con una armadura invisible que te prepara para lo que aún no ves venir. La Biblia habla de la armadura de Dios, pero esa armadura no se viste automáticamente, se pone con intención. Y el mejor momento para ponértela es al iniciar el día. ¿Cuántas veces hemos salido sin protección espiritual, creyendo que todo está bien, hasta que el primer problema nos sacude como un terremoto? Ahí entendemos que no estábamos preparados, que no oramos, que no pedimos sabiduría, que no consultamos al Padre antes de enfrentar la vida. Habrá situaciones inevitables, noticias inesperadas, personas que lastiman, decisiones fuera de tu control. Pero si estás protegido, no te destruirán. Te golpearán, sí, pero no caerás. Y esa protección comienza cuando decides consagrar tus primeros minutos a Dios. Es como entregarle las llaves del día. Toma el control, Señor. Yo te sigo. No es una práctica religiosa. Es una declaración de dependencia espiritual. Imagina que cada mañana subes a un auto sin revisar si tiene frenos, sin saber si hay gasolina, sin mirar el camino. ¿Lo harías? Probablemente no. Pero así actuamos cuando despertamos y corremos sin antes revisar nuestro espíritu. Dios no prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió estar contigo en medio de ellas. Y si le das el primer lugar, su presencia te guiará como columna de fuego en la noche y nube protectora en el calor del día. Esa protección es real,
tangible y efectiva. Existen testimonios que nacen de ese sencillo acto de priorizar. Personas que evitaron accidentes porque oraron, hijos que regresaron a casa porque una madre oró temprano, oportunidades abiertas por alguien que consagró su mañana. Y aunque nada visible ocurra, hay un movimiento constante en lo invisible. Ángeles enviados, caminos despejados, corazones preparados. Todo eso sucede cuando decides poner a Dios primero. La protección espiritual no significa ausencia de lucha, sino la certeza de tener respaldo. Es saber que no estás solo, que el que va contigo es más fuerte que cualquier adversidad. Pero ese respaldo no es automático. Se activa con decisión, se sostiene con entrega y se fortalece cada día que lo eliges. Y si mañana al despertar, antes de mirar el celular, dices: Señor, cúbreme, guíame, protégeme, sé tú mi refugio hoy. ¿Imaginas lo que eso puede desatar? Ese pequeño acto puede evitar horas de ansiedad, brindarte respuestas antes de que lleguen las preguntas, prepararte para conversaciones que aún no conoces, porque el Dios que habita tu mañana ya conoce tu tarde, ya vio tu noche, y si se lo permites, irá delante de todo. En un mundo donde el mal es habitual, la incertidumbre constante y el corazón humano se enfría, tú necesitas una protección firme, que no se compra ni impone, sino que se cultiva, se honra y se prioriza. Tu vida es valiosa, tu propósito eterno y tu alma necesita protección, que nace cada vez que decides poner a Dios en primer lugar. Así que antes de salir al mundo, entra en su presencia. Antes de reaccionar al caos, responde a su llamado. Antes de cuidar a otros, protégete tú. Porque quien habita bajo el amparo del Altísimo, mora a la sombra del Omnipotente, y esa sombra es tu refugio. Número 9. La transformación interior. Poner a Dios primero no solo transforma tus días, también cambia tu interior, tu forma de pensar, sentir y ver la vida. Porque cuando el Creador es tu punto de partida, inevitablemente todo lo que eres se alinea con lo que Él es. Y esto es algo que muchos no comprenden. No es solo poner a Dios primero para que las cosas funcionen, sino para que tú seas diferente. Más que bendiciones externas, lo que Dios desea darte al ocupar el centro de tu día es una versión renovada de ti mismo. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué reaccionas de determinada manera? ¿Por qué ciertas heridas parecen reabrirse constantemente? ¿Por qué repites patrones que con tanto esfuerzo quisiste romper? Sin una transformación interna, nada externo será suficiente. Y esa transformación se da en la presencia de Dios, no en la teoría, sino en el encuentro diario, constante y sincero. Cuando haces de Dios tu prioridad al comenzar el día, te conviertes en terreno fértil. Tu mente se reprograma, tus emociones se equilibran y tu espíritu se fortalece. Ya no vives buscando solo sobrevivir, sino como alguien que está siendo formado. Tu carácter se pule, tus reacciones se suavizan y tu discernimiento se vuelve más sabio. No porque seas superior a otros, sino porque día tras día estás siendo moldeado por las manos del alfarero. Esto no sucede de un día para otro. No es un proceso rápido ni cómodo, pero sí es seguro. Es como el trabajo del escultor. Cada golpe, cada roce, cada corte, elimina lo innecesario para revelar lo que Dios vio en ti desde el principio. Poner a Dios en primer lugar es invitarlo a tallar, pulir y limpiar tu interior. Y aunque a veces duela, también sana. Porque la transformación verdadera siempre duele un poco antes de liberar. Imagina esto: un corazón lleno de ruido, heridas y miedos. Empieza cada mañana expuesto a la luz de Dios. Día tras día, esa luz penetra profundo y lo que parecía firme comienza a soltarse. Los rencores se disipan, las inseguridades se calman,
los traumas se curan, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esa libertad comienza cuando decides que primero no serán tus emociones, sino su presencia, que primero no será tu lógica, sino su voz, que primero no serán tus planes, sino su voluntad. Ahí empiezas a percibir el cambio real. No necesitas esforzarte para amar más, simplemente lo haces. No necesitas controlar tu temperamento, de pronto eres más paciente. No necesitas entenderlo todo. Estás en paz aunque no tengas respuestas, porque cuando Dios es lo principal, no solo camina contigo, sino que camina dentro de ti. Y es en ese proceso diario donde sucede algo maravilloso. Comienzas a ver a los demás como Él los ve, a ti mismo como Él te ve, y el mundo como Él lo diseñó. Tus prioridades se ajustan, tus deseos se transforman, tu lenguaje se purifica, y todo eso, sin que te des cuenta, se convierte en testimonio vivo. Ya no buscas aprobación externa, ni persigues aceptación, porque sabes quién eres, y lo más importante, sabes de quién eres. El alma que inicia su día con Dios no necesita reconocimiento. Ya tiene propósito, no necesita perfección, ya tiene redención. No necesita apresurarse, ya está siendo guiada. Y lo más impresionante es que mientras te concentras en buscar primero el reino, como dijo Jesús, todo lo demás comienza a alinearse. Relaciones rotas se restauran, caminos bloqueados se abren, oportunidades inesperadas llegan sin esfuerzo. No porque tú las provoques, sino porque el orden espiritual que honras desencadena la gracia que necesitas, y así, casi sin darte cuenta, te transformas. Ya no vives desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no hablas desde el dolor, sino desde la sabiduría. Ya no actúas por miedo, sino con propósito. Todo porque cada mañana decidiste colocar a Dios en el lugar que le corresponde, el primero. Por eso no subestimes lo que ocurre en esos primeros minutos del día. Son semillas de cambio, abrazos de restauración, inyecciones de vida para un alma cansada por el mundo. Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. Y esa transformación comienza cuando dices, aquí estoy, Señor. Hoy también quiero empezar contigo. Número 10. La clave olvidada que desbloquea bendiciones retenidas. Hay momentos en la vida en que sientes que algo está a punto de suceder, pero nunca llega. Como si una promesa estuviera a punto de cumplirse, pero se escapara en el último instante. ¿Por qué siento que estoy tan cerca, pero no avanzo? ¿Será que Dios me olvidó? ¿Qué más debo hacer? La respuesta muchas veces no es hacer más, sino recordar una clave que hemos olvidado. El primer lugar no es un simple gesto, es una posición espiritual que abre lo que permanece cerrado. Existen bendiciones retenidas, no porque Dios no quiera darlas, sino porque aún no tienes la estructura espiritual necesaria para sostener lo que está detrás de ellas. Poner a Dios primero no solo da sentido a tu día, sino que activa un patrón de desbloqueo espiritual, como una combinación precisa que abre una caja fuerte sellada por años. Esa caja puede contener respuestas que has buscado durante largo tiempo, una paz que nunca sentiste, una sanidad que parecía imposible, una conexión con el Espíritu que transforma cada fibra de tu ser. Y si esa promesa que aún no se cumple espera que tu corazón se alinee realmente con la voluntad del Padre, no basta con desearlo o pronunciarlo. Dios conoce el lugar verdadero que ocupa en tu vida. Y cuando ese lugar es el primero, lo invisible empieza a moverse. Esto no es manipulación emocional, es un principio eterno. El reino de Dios funciona bajo orden, y hay bendiciones reservadas para quien se rinde verdaderamente. Por eso, algunas personas oran, ayunan y sirven,
pero no progresan porque aún no entregan el timón, porque hacen planes y luego piden bendición, en lugar de pedir primero la dirección. Pero cuando eso cambia, todo cambia. La bendición no se fuerza, fluye. La gracia no se ruega, te persigue. Las respuestas no se buscan desesperadamente. Te encuentran porque estás en el canal correcto, caminando con el viento del Espíritu a favor. Y aquí hay algo que muy pocos enseñan. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, incluso tus deseos comienzan a transformarse. Lo que antes parecía indispensable ahora se revela como una distracción. Lo que anhelabas con intensidad, ahora lo comprendes con claridad y entiendes por qué no llegó. Dios no retiene lo bueno, sino que te protege de aquello que aún no puedes sostener. Hay llaves que solo encajan cuando tu interior ha sido moldeado por su presencia constante. Existen puertas que no se abren con lágrimas ni gritos, sino con madurez espiritual. Y esa madurez se cultiva día tras día en el altar silencioso de cada amanecer. ¿Quieres experimentar el movimiento de Dios como nunca antes? Entonces dale el lugar que nunca le has concedido, no por obligación ni por miedo, sino por amor, dependencia y hambre de su voluntad. Y verás que hay bendiciones que estuvieron listas, esperando que tú también estuvieras preparado. Dios no llega tarde. Él espera, y cuando encuentra un corazón dispuesto, rendido y abierto, actúa con precisión divina. Esta puede ser tu temporada de desbloqueo, la estación en que lo estancado empieza a fluir, donde lo que parecía detenido cobra vida, pero eso comienza desde adentro, en tu habitación, en tu oración, en ese instante sagrado en que decides entregarte completamente. Y aquí está la verdad más poderosa. Lo que Dios tiene para ti no es pequeño, pero exige que seas grande en tu interior. Esa grandeza espiritual nace en la intimidad, en lo oculto, en lo primero. Así que hoy, mientras estás cerca del final de este mensaje, Dios te recuerda esta clave olvidada. Yo soy el primero. Y cuando le entregas ese lugar, todo lo demás encuentra su orden, su tiempo y su propósito. Este puede ser el giro que has esperado, la señal que pediste, el momento que tu alma reconocía aunque no pudiera explicarlo. No ignores esta invitación, porque el cielo no repite aquello que no honras. Y si has sentido que esta palabra es para ti, es porque así es. Número 11. Permanecer en el primer amor, la decisión que sostiene todo. Hay algo aún más importante que comenzar bien, mantenerse firme. Muchos empiezan poniendo a Dios primero, pero con el tiempo se alejan, no por maldad o rebeldía, sino por distracción, cansancio, rutina o dolor. El corazón se enfría cuando no se cuida, y lo que fue llama ardiente se convierte en brasas apagadas. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios, aunque sabes que Él nunca se ha movido? Es porque, sin darte cuenta, lo desplazaste. Ya no ocupa el primer lugar. Aunque siga presente en tu vida, dejó de ser el centro y se volvió solo una parte más de tu sistema espiritual. Y eso, amado, es lo que el enemigo desea. Que mantengas la apariencia sin esencia, que sigas hablando y sirviendo a Dios, incluso predicando, pero sin tenerlo en el primer lugar de tu intimidad. Jesús llamó a eso, a haber dejado el primer amor. No significa que ya no lo ames, sino que no lo amas como antes, que lo urgente desplazó a lo eterno, que el deber apagó el deseo, que el ruido externo silenció la voz del Espíritu. Pero hay esperanza, porque el primer amor no se pierde para siempre. Puede recuperarse, y no es en un solo evento, sino en lo cotidiano, en la decisión diaria de decir: Señor, regreso a ti. Te entrego otra vez mi primer momento, mi primer pensamiento, mi primer suspiro. Y cuando haces eso,
sucede algo glorioso. Dios no te juzga, no te recrimina ni te reprocha a tu distancia, sino que corre a tu encuentro, como el padre que abrazó a su hijo que volvió desde lejos. Dios no espera explicaciones, abraza antes de hablar. Permanecer en el primer amor es vivir con el corazón encendido todos los días, no por emoción pasajera, sino por convicción, porque sabes que sin Él nada tiene sentido, porque has probado su presencia y ya no puedes vivir sin ella. Es mirar el reloj y decir, antes de salir, necesito mi tiempo con el Padre. Es silenciar el ruido y sentarte, aunque sea en silencio, solo para estar con Él. Es caminar por la calle y orar en tu mente. Es llegar a casa y darle gracias antes de dormir. El primer amor no es un estado emocional, es una cultura interior, una postura del alma, una costumbre santa que sostiene tu fe cuando todo se tambalea. Quien permanece en el primer amor no depende de lo que siente, sino de lo que cree. Esa fe profunda e íntima es la que vence al mundo. Permanecer con Dios en el primer lugar es como un matrimonio fiel, no porque no haya pruebas, sino porque el compromiso es más fuerte que la emoción pasajera. Es elegir cada día, es volver a mirar a los ojos del amado, aunque el cansancio te diga que no tienes tiempo. Y aquí está el milagro oculto. Cuando haces eso, Dios no solo permanece en ti, sino que te renueva, refresca, enamora de nuevo y te sorprende con detalles que solo quienes perseveran pueden ver. Permanecer no es resistir por obligación, es mantenerse por amor. Es sostener lo invisible porque sabes que sin Él te quebrarías. Y es en esa perseverancia donde se revela lo más profundo. Las promesas más grandes de Dios están reservadas para los que no solo comienzan, sino para los que terminan con Él al frente. No perfectos, sino rendidos, no constantes por mérito, sino por dependencia. Así que si has sentido que perdiste ese primer amor, hoy puedes regresar. Si notas que tu orden se desvió, hoy puedes corregirlo. Si tu alma está sedienta, es porque recuerda lo que una vez probó. Y ese hambre espiritual es señal de que el Espíritu te está llamando. No lo ignores, no lo pospongas, no lo normalices. Hoy más que nunca necesitas volver al primer lugar. No por obligación, sino porque allí es donde el alma sana, donde el carácter se moldea, donde la fe se aviva y donde todo recupera sentido. Si decides permanecer, si decides nuevamente poner a Dios en lo primero de tu vida todos los días, prepárate porque lo que viene después no puede explicarse con palabras, solo vivirse. Número 12. Una vida que jamás volverá a ser igual. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad ni coincidencia. Fue el Espíritu Santo quien te guió. Él te sostuvo en cada palabra porque tenía un mensaje urgente y eterno para sembrar en tu corazón. Poner a Dios primero cada día no es solo un consejo, es el diseño original para tu existencia. Desde el inicio, Dios no quiso ser un complemento en la vida del hombre. Quiso ser su fuente, su compañía constante, su guía diaria, su todo. Pero con el tiempo, el ser humano se acostumbró a relegar a Dios a los márgenes, viviendo desconectado, confundido y sin propósito. Hoy has recibido algo que muchos aún no comprenden. El primer lugar le pertenece a Él, y cuando lo tiene, todo cambia. Has recorrido un camino profundo y has entendido que más allá de orar o leer la Biblia, es una actitud del corazón, una rendición genuina y una decisión diaria. Has visto cómo esa decisión afecta tu paz, tus relaciones, tu fortaleza interior, tu carácter, tu propósito e incluso tu protección espiritual. Y lo más poderoso es esto: tu vida nunca será igual, porque ahora llevas dentro de ti una verdad que te confronta y sana, una verdad que te invita a volver,
pero no desde la culpa, sino desde el amor, desde esa voz tierna del Padre que te dice: hijo, hija, si tú me pones primero, yo haré lo imposible por ti. Tal vez antes de este mensaje te sentías seco, sin rumbo, con días grises y noches largas, pero hoy algo despertó en ti, un fuego, una conciencia, una esperanza renovada. No es emoción, es revelación. El Espíritu te ha estado hablando todo este tiempo y te ha dicho claramente: yo quiero ser el primero en tu vida. No por ego, sino porque cuando yo soy el primero, tú puedes ser verdaderamente tú. Ahora es tu momento, no el de nadie más, ni el de tu pasado, el tuyo, para tomar esta palabra y convertirla en estilo de vida, no para impresionar a nadie, sino para liberar todo lo que Dios ha puesto en ti.